doctor. Vámonos con el doctor Edwin Maldonado. Arranque. Bueno, un saludo de nuevo para todos los compañeros conectados virtualmente y acá en la mesa. Yo quiero empezar destacando una noticia positiva del viernes, que fue el fallo del Consejo de Estado frente a la situación que tenía el Muelle 13 en Buenaventura, que sí, ya permitió que continuara esta concesión, que es algo que el gobierno de Petro quería acabar discrecionalmente, y menos mal se mantiene esa inversión, ese empleo, y esto genera seguridad jurídica, que es muy importante para las inversiones, y de alguna manera se detiene ese otro ataque de Petro al Valle del Cauca. Pero por otro lado, no sé si ustedes vieron el discurso de Petro en el Congreso en la instalación del 20 de julio. Un discurso bastante largo y lleno de falacias, mentiras, tergiversaciones, y que menos mal ya hay varios expertos que están de alguna manera hablando sobre los diferentes temas que habló el presidente, mostrando la realidad de las cifras, porque Petro es una persona que es muy buena para exagerar los logros, para minimizar los problemas, para tergiversar los contextos, dar cifras que no son, y en este discurso ha dicho muchas mentiras, y es muy importante que muchos expertos salgan a aclararlas. Es importante que cada uno en su experticia lo hagan. Hay datos que realmente sí insultan la inteligencia y la realidad de las personas. Por ejemplo, dijo que en su gobierno no habían aumentado el valor de los peajes. Y cualquiera al que viaje por una carretera sabe que aumentó. Él al inicio en el 2023 congeló los peajes, pero después se dio cuenta que eso iba a afectar el déficit, y en el 2024 lo aumentó un 13% y ahora en 2025 es alrededor del 4%. Pero dice ese tipo de mentiras, y lo peor es que hay gente que les cree y las defiende, y uno ve cómo luego repiten esas cifras. También uno ve cómo exagera la realidad de los problemas. Habla de 100 billones en cuanto a la deuda que tienen las EPS en el sistema de salud, a las clínicas, a las IPS, y este dato se lo saca no sé de dónde, de la manga, y hacen unos análisis que no son, y ya he visto ese dato replicado muchas veces, y la realidad es que la Contraloría, la Superintendencia llegan a una cifra similar, que es alrededor de 33 billones de pesos lo que le deben las EPS a las IPS, pero no dicen también que el gobierno nacional le debe a las EPS alrededor de 20 billones de pesos. Es decir, hay una cadena de deudas y de problemas que vienen de atrás, y que este gobierno, en vez de mejorar, ha empeorado. Y lo que muestra la realidad de un sistema de salud son las quejas y las tutelas en el caso de Colombia. Y esas quejas en cuanto al nivel de servicio han aumentado en el gobierno de Petro, esa es la realidad, y han aumentado y se han duplicado el número de tutelas que hacen las personas cuando no pueden acceder a un nivel de servicio, y esto demuestra que el sistema de salud, que tenía unos problemas estructurales, ahora está mucho peor de lo que encontró el gobierno de Petro, y él quiere vender como que ha hecho unas mejoras. Eso es increíble. Otro dato ya para terminar es lo relacionado con la seguridad. Ahí el presidente habla de que hay alrededor de más de 600 municipios donde no hubo homicidios, y esto es totalmente falso. La cifra es muy inferior, es alrededor de 400, pero lo más grave es que no menciona que cuando él inició su gobierno habían alrededor de 250 municipios donde había presencia de grupos al margen de la ley, disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo, y eso se ha aumentado casi el doble, alrededor de 200 municipios más desde que llegó Petro. Ahora tienen presencia de estos grupos criminales, y no hay presencia real del Estado. Entonces, por un lado, infla cifras, y por otro lado, oculta las cifras reales de la situación de seguridad. Y hay un dato que he visto también y que el presidente repite mucho, que es el dato de la incautación de coca, de droga,
que habla de que ha aumentado y que esto es una victoria, pero no cuenta que también y en una mayor proporción ha aumentado la siembra de coca. Ya estamos cercanos a los 300.000 hectáreas de coca, que es un récord histórico, y la producción también sigue aumentando. Y hay que analizarlo en el marco de las cifras, porque aunque ha aumentado la incautación, esto solo representa el 28% de la producción que hay en Colombia anual. Y antes, el porcentaje de incautación era alrededor del 40%, es decir, que ha disminuido la capacidad de incautación del país, porque obviamente a más producción, a más siembra, pues hay más probabilidad de incautar, y esta capacidad ha disminuido porque estamos incautando solo el 28% de lo que se produce, y antes era alrededor del 40%. ¿Y esto qué ha hecho? Ha hecho que Colombia hoy represente el 67% de la producción de coca en el mundo. Cuando inició el gobierno de Petro, esto era alrededor del 60%, es decir, hemos aumentado 7 puntos porcentuales en la participación a nivel mundial. Y esto es muy grave porque ya está próximo a darse el veredicto sobre Estados Unidos, sobre la desertificación, y esto sería muy grave para Colombia porque no solo tiene implicaciones en la lucha contra la droga, en la seguridad, sino también en la facilidad para jalar recursos, para atraer inversión y para obtener préstamos. Y ya vimos cómo las calificadoras de riesgo le bajaron la calificación de riesgo a Colombia. Entonces estamos en un escenario muy grave de déficit fiscal, de inseguridad y de sectores afectados por este gobierno, y el gobierno de Petro y el mismo presidente siguen hablando de cifras que son irreales y pareciera que siguen en campaña y ya llevan 3 años sin gobernar. Edwin, muchas gracias por estar aquí en Oye Cali. Transformemos nuestras ideas en acciones que impacten positivamente nuestra sociedad.